Bien, vamos a presentar el siglo XVIII español. Para el estudio de la literatura romántico-realista es fundamental la revisión del siglo previo. Cuando nos introduzcamos en el romanticismo, vamos a hablar de un cambio de sensibilidad, pero es preciso establecer un cambio de sensibilidad en relación con qué, ¿ya? Bueno, con los elementos dados en el siglo anterior, en este caso la Ilustración. Y para poder establecer las diferencias y también las consecuencias que ocurren, ¿no es cierto?, en el cambio de siglo, debemos adentrarnos en el perfil del siglo XVIII. Vamos a hablar de la situación política, social. Yo les dejo este material para que ustedes lo revisen, ¿ya? Que tiene que ver con el medio intelectual, el medio político, el medio social, las formas como se fue generando, gestando el poder en la época. Por favor, revisen con atención. Me quiero situar en los cambios que tienen que ver con la cultura y con la literatura de aquella época. Este va a ser un siglo muy particular. Nosotros venimos estudiando la literatura española en grandes periodos. Hablamos de una Edad Media que oscila o que va aproximadamente, ¿no es cierto?, entre el siglo V y el XV. Luego hablamos de un Renacimiento, siglo XVI, avanzamos hacia el Barroco, o sea, periodos eh, eh, temporalmente muy extensos. Nos vamos a encontrar con un siglo bien particular porque en este se van a presentar por lo menos cuatro corrientes, tendencias o formas de hacer arte, cultura y particularmente literatura. Bien, vamos a hablar en primera instancia del enciclopedismo. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, el siglo del racionalismo, del predominio de la razón, el siglo en el que aparecen los grandes filósofes, PH, ¿no es cierto? Filósofes, los grandes pensadores, las luces del siglo XVIII, por eso el siglo de las luces, los iluminados, los pensadores, los que iluminan el mundo del saber y de la cultura en aquella época, ¿ya? Una época de cambio fundamentalmente que tiene que ver con el contexto social, político, ¿no es cierto?, que ocurre particularmente en Francia. Ustedes van a estudiar y ya comenzar, ¿no es cierto?, a revisar el siglo XVIII europeo, Francia, Italia, cómo se generan, ¿no es cierto?, estas expresiones o manifestaciones, nuevas cosmovisiones, ¿no es cierto? La están revisando en el romanticismo europeo con el otro colega, con el otro profesor. Nosotros nos vamos a referir, ¿no es cierto?, no a hacer ese análisis, pero sí a cómo llega España, cómo vive España estos procesos que se dan en el resto de Europa, ¿ya?, en los otros países europeos, cómo vive España aquello, ¿ya?, y cómo llega a expresarse o a manifestarse, ¿no es cierto?, en España. Bien, este siglo de las luces, este siglo del racionalismo, ¿no es cierto?, nos habla de un siglo de investigación, de querer saber, conocer, indagar. Hay una riña, ¿no es cierto?, entre la razón, entre el cientificismo y entre la creencia, entre el dogma, entre la fe. Bien, hay una pugna importante allí, son dos polos opuestos en este siglo. Sin duda, ¿no es cierto?, que se instala el predominio de la razón, el predominio del intelecto, de la búsqueda, de la investigación, y igualmente el, la divulgación del conocimiento. Es así como surge la enciclopedia, ¿ya? La enciclopedia, ¿no es cierto?, surge como un afán de divulgar el conocimiento científico y sistematizar, ordenar, ¿no es cierto? Y luego igualmente, ¿no es cierto?, divulgar esto. Autores importantes, filósofos, ¿no es cierto?, pensadores, intelectuales, entre ellos D'Alembert, como tenemos allí, ¿no es cierto?, Diderot, que escribieron, se dedicaron a esta magna tarea, ¿no es cierto?, de escribir esta enorme enciclopedia de 32 volúmenes, ¿no es cierto?,
donde prima el espíritu científico racionalista. Esto se da por una parte, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII. Estos aires, ¿no es cierto?, vienen del resto de Europa, particularmente, ¿no es cierto?, decimos de Francia. Francia se pone de moda en este periodo, en este momento. Vamos a ver cómo, por qué. Igualmente, vamos a ver instalado el neoclasicismo. Un neoclasicismo o un clasicismo distinto de lo que se vivió en el Renacimiento. En el Renacimiento hubo una vuelta igualmente a los clásicos, ¿ya? Una relectura, hubo allí, ¿no es cierto? Hubo muchos humanistas que tradujeron, que glosaron, la literatura latina con sus tópicos, ¿no es cierto? Tuvo muchos seguidores, ¿ya? Esta vuelta al mundo desde el teocentrismo, ¿no es cierto? Y la preocupación del hombre centrado en la religión, en la figura de Dios, pasa, ¿no es cierto?, a la preocupación por el hombre mismo y donde reaparecen, ¿no es cierto?, los elementos de la cultura clásica. Eh, lo vamos a ver de una manera diferente en este siglo XVIII. No es esa vuelta a los clásicos, no es ese eh, eh, reinstalar los clásicos en el Renacimiento, no es lo mismo en el siglo XVIII. Aquí hablamos de un nuevo clasicismo, una vuelta a los clásicos, pero en estos tiempos, ¿ya? Una reinstalación de los clásicos. Un ejemplo de ello es eh, el intento que se hizo de reinstalar la tragedia griega, ¿ya? La tragedia. En España, un país con mucho desarrollo del teatro y de la cultura popular, y siendo un país muy arraigado a su tradición, a sus costumbres, ¿no es cierto?, a su folclore, eh, fue muy difícil que el español pudiese comprender la esencia y el espíritu que había detrás de la tragedia, porque el pueblo español venía de un teatro popular y de un teatro muy cercano que hablaba acerca de su realidad, de temas de interés y que llevaba, movilizaba a las masas a la diversión. La gente iba a pasarlo bien al teatro, la gente iba a disfrutar al teatro, ¿ya? No iba a sufrir, no iba a preocuparse, no iba a tensionarse y no iba a someterse, ¿no es cierto?, a la estricta y exigente catarsis que provoca la tragedia, esa sublimación del alma a través del arte, ¿no es cierto?, esa purificación de las emociones, de los sentimientos y del espíritu a través del arte. No estaba con o no comulgaba con la cultura española de aquella época. El español, ¿no es cierto?, aprendió que el teatro era para divertirse, para pasarlo bien, para conocer sus problemáticas inmediatas, que son muy distintas a las problemáticas de los griegos, ¿ya? Y por lo tanto no fue un tipo de arte, ¿no es cierto?, que fuese popular, el teatro neoclásico, por ejemplo, ¿ya? Y en este momento es donde aparece el racionalismo crítico, en este momento es donde aparece, ¿no es cierto?, la literatura que busca enseñar modelos literarios. Y la literatura que se hace no es de un gran vuelo em, inspirador, ¿ya? Si ustedes me preguntan, literatura de muy buena calidad, que se haya transformado en clásicos, que haya trascendido en el tiempo, grandes autores en la época, yo diría que no, porque la literatura se ahogó en el propósito didáctico. Y así tenemos novela didáctica, poesía didáctica, o bien drama neoclásico, ¿no es cierto?, con el apellido que hablaba de normativa y hablaba, ¿no es cierto?, de dirigir un tipo de trabajo, ¿ya? Dirigir un tipo, ¿no es cierto?, de percepción y una manera de hacer arte. Y eso no comulgaba, ¿no es cierto?, con la época, no comulgaba con este tiempo. Bien, entonces tenemos instalado este periodo, tenemos instalado este neoclasicismo, ¿cierto?, en España. Igualmente, ¿no es cierto?, vamos a hablar de que en este siglo, igualmente, vamos a encontrarnos con otra forma de hacer arte y forma de hacer literatura, que es el posbarroco.
y que viene del barroco del siglo anterior, donde hubo grandes autores, grandes escritores, ¿no es cierto? Un Calderón de la Barca, un Quevedo, un Góngora, ¿no es cierto? Extraordinarios, y nos vamos a encontrar con un barroco tardío, lejano en su esencia originaria, alicaído, y como lo llaman algunos autores, un barroco degenerado, que se queda solo en la forma, en una forma de expresión grandilocuente, altisonante, una forma que está preocupada, ¿no es cierto?, de la sonoridad, de la estructura, ¿no es cierto?, y pierde el sentido originario que conocimos, ¿no es cierto?, con estos grandes escritores. Por lo tanto, en el siglo se adentra, ¿no es cierto?, un post-barroco, y este post-barroco y este barroco de esa forma, ¿no es cierto?, que está fundamentalmente destinado a esta forma, ya a destacar la forma, diríamos, asociado con el concepto de rococó que deben manejar, este estilo arquitectónico, ¿no es cierto?, de dibujo, de pintura, ¿cierto? Que tiende a recargar absolutamente las formas, ¿no es cierto?, desbordante, ¿ya? Este post-barroco va a ser objeto de la crítica del neoclasicismo de la época, y lo vamos a ver criticado muy profundamente en varios textos, como por ejemplo vamos a ver cómo el cura Isla, el fray Isla, ¿no es cierto?, Francisco Isla, critica la oratoria sagrada de un joven cura, de un joven sacerdote en la novela Fray Gerundio de Campasas. Cómo, ¿no es cierto?, ridiculiza al extremo la educación de la época, la formación y la exacerbación en la oratoria, sobre todo en la oratoria religiosa. Y luego, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo, avanzando hacia otro movimiento que vamos a ver ya casi al final del siglo con Cadalso, autor de quien vamos a leer, o ya estamos leyendo, Las Noches Lúgubres, que adelanta el romanticismo. No es el romanticismo propiamente tal, tiene elementos del romanticismo pero exacerbados, extremadamente, diríamos, marcados, que llegan al ridículo. Es como una especie de mofa o sátira del romanticismo. Están los elementos, están todos los elementos del yo romántico, pero llevados a los extremos. ¿Por qué? Porque en este siglo, ¿no es cierto?, hay autores como el mismo Cadalso que critica la moda francesa, o que critica este sentimiento de los españoles de copiar lo que estaba ocurriendo en Francia, que aparecen los falsos eruditos. Vamos a hablar de los eruditos a la violeta. Vamos a ver, ¿no es cierto?, los poetas que critican a los que eh, en la biblioteca de la casa, en vez de poner libros, ponen cajas pintadas para dar la sensación de eruditos, y el mismo en Eruditos a la Violeta va a hacer una mofa, una crítica, una sátira, como le dice, a los falsos eruditos. Bien, aquí tenemos un siglo con 4 tendencias importantes, 4 corrientes importantes. Fíjense, todas convergen en un siglo rico del punto de vista de la crítica, fundamentalmente de los modelos, de la poética. Luzán, por ejemplo, crea una poética neoclásica, ¿ya? Es un siglo, ¿no es cierto?, que va a sentar las bases de un racionalismo, del enciclopedismo, y al mismo tiempo arrastrar del siglo anterior elementos del barroco, ¿ya?, y adelantar el prerromanticismo. Bien, yo los invito con esta presentación a revisar este panorama que damos muy sucinto, ¿no es cierto?, de la situación política y del ambiente cultural de España del siglo XVII. Bien, y luego avanzaremos con otras materias. Perfecto.